En nombre de Dios y de la patria, entonces abrimos la sesión del día de hoy de la Comisión de Vivienda. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Ha llegado un correo electrónico de las directivas del proyecto Guacamayo de Valdivia, que estuvieron presentes en su momento en el proyecto que denominamos de ductos, pero es solo para informar que su nueva vocera es doña Priscila Barrientos y la secretaria de la vocería doña Alejandra Ojeda. Es informativo. Por otro lado, se ha recibido un correo del asesor legislativo del senador señor Latorre, don Mario Pino, poniendo en conocimiento de la comisión un oficio enviado por la Municipalidad de Valparaíso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo relacionado con el siguiente tema. El mega incendio que azotó Valparaíso en abril de 2014 destruyó completamente el CEFAM ubicado en el Cerro Las Cañas. A la fecha se encuentra funcionando de manera provisoria un CEFAM modular que, dada su función transitoria, carece de la infraestructura adecuada para prestar sus servicios. Por ello, la municipalidad ya ha desarrollado los pasos necesarios para construir el nuevo CEFAM Las Cañas y solamente falta un terreno donde pueda ser emplazado, razón por la cual remitió un oficio al MIMBU pidiendo que iniciara gestiones para el procedimiento de expropiación respectivo con la finalidad consignada. Sobre el particular, el señor senador solicita que esta comisión oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo reiterando la petición descrita. Esa es la cuenta, señor presidente. Presidente, si me permite... muchas gracias, secretario. Juan Ignacio, ¿cómo está, amigo? Un saludo afectuoso para ti también. Hola, buen día, presidente. Sí, estoy con la conexión un poquito inestable, entonces por eso estoy así, pero espero que se pueda estabilizar pronto. Pero le quería comentar que, claro, este correo lo enviamos ayer en la tarde y ayer en la noche me pude comunicar con el subsecretario Guillermo Rolando. Ayer en la noche, tarde, conversábamos largo y ahí en el fondo él me dijo que nada, no había podido ver el asunto, pero que iba a buscar alguna solución, ya sea si es la vía la que propone la alcaldía de Valparaíso o bien otra alternativa. Lo importante es dar respuesta a los vecinos, pues son 6 años que están con un container que ya está en malas condiciones, que en su momento para el incendio lo puso la Fundación Desafío Levantemos Chile y ya está en malas condiciones, hay hacinamiento y hay muchas dificultades y hay un antecedente más. Hay todo un movimiento ciudadano donde están los padres de la niña Amelia que falleció en Valparaíso por temas de mala atención en el sistema de salud, digamos. Entonces hay una situación bien convulsionada en el Cerro Las Cañas y después de 6 años ellos exigen una reconstrucción de un CEFAM. Entonces falta ahí un terreno bueno, eso quería mencionar. Igual se agradece si la comisión puede formalmente insistir en la solicitud, pero está a la disposición, lo quiero reconocer acá, del subsecretario que me manifestó anoche que está disponible para colaborar en alguna solución. Presidente, Jonathan está pidiendo la Correcto, palabra. senador. Sí, le damos la palabra y luego damos, ¿no es cierto?, la rectificación, ¿no es cierto?, la ratificación, perdón, del documento ante el Ministerio. Jonathan, después vamos a ver también Juan Ignacio, el subsecretario, igual por si acaso. Tiene la palabra, Jonathan, de la Subsecretaría de Vivienda. Gracias, presidente. Buenos días a todos también. Sí, tal como decía el senador Latorre, obviamente ayer abordamos el tema, le damos las gracias ahí por nuevamente hacernos llegar el oficio. Y efectivamente acá hay varios caminos, ¿cierto? Un camino es primero, ¿cierto?, entender los terrenos que está proponiendo el municipio. En segundo lugar, ¿cierto?, obviamente vamos a hacer la revisión de los terrenos también propiedad del Sergio, que puedan estar en ese cerro, ¿cierto?, o en otro, para poder iniciar también las gestiones, pero de todas maneras vamos a tomar el punto, efectivamente, son 6 años después del incendio, por lo tanto vamos a tomar la gestión del terreno propiamente tal, junto con la municipalidad, para ir avanzando en este tema. Correcto, Jonathan, muchas gracias. No es poco, es bastante habitual que lo transitorio se transforme a veces en permanente, pero confiamos en que van a realizar las gestiones y si les parece, senadores, al requerimiento que hace el senador Latorre, concordemos en remitirle, ¿no es cierto?, para que quede formalmente también la presentación por parte de la comisión del requerimiento de la comunidad afectada por este tema. ¿Les parece? De acuerdo.
Bien. ¿Estaría de acuerdo, Carmen Gloria, Jorge, de mandar este documento? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Bien, lo haríamos así, secretario, ¿ya? Perfecto, presidente. Entonces, vamos a mandar, ¿no es cierto?, para que considere la petición formulada por la Universidad de Valparaíso, mediante el cual solicita iniciar gestiones para procedimiento de expropiación con la finalidad de reemplazarse a FAM Las Cañas. Es la municipalidad, Esa ¿no? es la idea. Ya, Sí, la Municipalidad de Valparaíso, ¿no es cierto?, solicitó en su minuto al MIMBU que iniciara las gestiones para el procedimiento de expropiación, así que vamos a pedir que consideren la petición. Ok, bien. Don Jorge, ¿qué tabla tenemos hoy día? Señor presidente, bueno, en el punto 1 estaba fijado consideraciones finales respecto al proyecto de ley, segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, en lo relativo a las propuestas para ampliar el alcance de la iniciativa legal, de manera de hacer un cierre de esta etapa que contó fundamentalmente con audiencias de invitados. Y el punto 2, iniciar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. Esos son los dos puntos de la tabla, señor presidente. Perfecto, don Jorge. Mire, senadores, ya que va a estar el subsecretario en un rato más, si les parece, podríamos partir con la tabla del proyecto, que es una presentación en este minuto, más bien de carácter general, en relación al proyecto loteo, que se lo dejamos a Gonzalo para que lo presente, y a continuación cerramos la sesión con el subsecretario Guillermo Rolando Vicente. ¿Les parece? Ok. Muy bien. Gonzalo. Gracias, senador. Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera ver si es que está habilitado la función de compartir pantalla. No, el anfitrión inhabilitó la función. Ojalá, Jorge, si se pudiera hacer la gestión para habilitarlo. Se está viendo, se está viendo. Ah, ya. Bueno, por mientras puedo ir adelantando algo. Este es un proyecto de ley que surge de 4 mociones parlamentarias en la Cámara de Diputadas y Diputados, que buscan perfeccionar el procedimiento de saneamiento y regularización de loteos contemplado en la ley 20.234. ¿Ya? Perfeccionarla en distintas materias. Bueno, primero tenía por objeto prorrogar la vigencia de la ley, porque se iba a terminar la vigencia en enero, febrero, por ahí, comienzo de febrero, si no me equivoco. Y este proyecto también perfeccionaba diversas materias, y en esa dificultad de tramitar un proyecto que también perfeccionaba materias, se separó la parte de la prórroga, y si recuerdan, en el verano o en diciembre por ahí vimos la prórroga, y eso ya se publicó, ¿ya? La prórroga de esta ley ya se publicó, se prorrogó por 5 años, y eso, ok, y este proyecto de ley siguió avanzando, ¿ya? Voy a ver si es que, no, todavía está inhabilitado. Siguió avanzando, pero contempla varios perfeccionamientos, más bien procedimentales, casi todos, algunos también con el ámbito de aplicación de la ley, y se presentaron 4 mociones parlamentarias, como decía, y la idea fue ir perfeccionando en un texto refundido esas 4 mociones. De hecho, para hacer ese texto refundido, se hizo una mesa de trabajo muy similar a la que hemos hecho acá también en esta comisión. Entre los ¿Está habilitado? ¿Sí? Ya, buenísimo. Voy a compartir. Ahí está. Ahí está como presentación. ¿Se ve? Ya, buenísimo. Entonces, como les decía, voy a correr esto para poder leer bien. Ahí. El proyecto recoge estas 4 mociones parlamentarias. Como pueden ver, son mociones presentadas por diversas diputadas y diputados de todos los sectores. Algunos tenían varias coincidencias entre ellos, los proyectos, apuntaban a los mismos puntos. Entonces se trabajó en una propuesta de texto refundido con los asesores principalmente con los diputados autores de las mociones. De hecho, en esa misma mesa de trabajo participaron directamente algunos de los diputados, especialmente el diputado Osvaldo Urrutia, que fue uno de los que más impulsó este tema. De hecho, podría ser pertinente incluso citarlo a alguna sesión para que él plantee su punto, porque como diputado de un distrito como el de Viña, que tiene muchos campamentos que utilizan este mecanismo, él desde esa mirada hizo algunas propuestas, y creo que él podría estar interesado en plantear su punto acá, ¿ya? Y otros diputados también podría ser, pero él en su minuto lo manifestó ese interés. Pero como pueden ver, son mociones de distintos diputados de todos los sectores y que buscan perfeccionar este mecanismo.
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el contenido y la vigencia de la ley 20.234? Esta ley, la 20.234, que es del año 2008, dispuso que los loteos de inmuebles urbanos o rurales que no cuenten con permiso de loteo o recepción a la fecha de la publicación de esta ley y que cumplieran con ciertos requisitos ahí establecidos, podían acogerse a un procedimiento simplificado de saneamiento y regularización, que tenía ciertas características y que eso tenía un determinado plazo de vigencia, ¿ya? Era un mecanismo transitorio, como casi todas las leyes de regularización. Entonces, mediante la ley 20.562 del año 2012, se prorrogó la vigencia de la ley por 3 años más. Después, cuando se iba a vencer esa ley, se volvió a prorrogar mediante la ley 20.812, pero junto con prorrogarla por 5 años más, se agregaron una serie de modificaciones adicionales relevantes, y la que más es relevante, por lo menos para nuestra mirada como ministerio, es que se incorporaron a los campamentos atendidos por el programa de campamentos del MIMBU como parte de los asentamientos irregulares que pueden acogerse a este procedimiento. Y eso a nosotros nos ha servido como ministerio bastante para determinadas estrategias de intervención en campamento, y por eso era tan importante que se prorrogara la ley, y en este minuto también es importante que se perfeccionen ciertos mecanismos. Desde la mirada de la política pública de intervención en campamento, esta es una ley muy relevante. Y por último, lo que ya les estaba diciendo, el 27 de enero de este año, mediante la ley 21.206, se prorrogó una vez más la vigencia de la ley por 5 años a contar del 31 de enero. Por lo tanto, estamos con una ley vigente, pero que puede ser perfeccionada en determinadas materias. ¿Qué contempla el procedimiento especial, el actual, ¿ya? El que contempla la ley? Una fase de presentación de la solicitud y de revisión de esta por la parte de Dirección de Obras Municipales, con ciertos requisitos, hay que acompañar un plan, etcétera, una propuesta de cómo sería la regularización. Eso deriva en el otorgamiento de una recepción provisoria, que lo que hace es básicamente que el director de obras le dice: ok, estoy de acuerdo con este esquema que usted está planteando para el loteo, pero usted me tiene que completar las condiciones de urbanización faltantes en un determinado plazo. Vaya a buscar el financiamiento necesario, ejecute las obras y ahí le voy a dar la recepción definitiva. La recepción provisoria es más parecido a un permiso de edificación o un permiso de obras de urbanización que a una recepción propiamente tal. Es más bien como la habilitación para ejecutar unas obras determinadas que tienen que ser revisadas después, ¿ya? Con esa recepción provisoria se puede postular a programas de financiamiento estatal. Y después viene la fase de otorgamiento de la recepción definitiva, luego de lo cual los interesados pueden requerir la regularización de las edificaciones existentes. Este es un procedimiento de regularización o de saneamiento de las obras de urbanización de un loteo, ¿ya? No es de regularización del dominio sobre los lotes, que es una de las discusiones que siempre genera esta ley. No es un procedimiento para regularizar el dominio, eso va por otro carril, ¿ya? Por adquisiciones y transferencias o por regularización con bienes nacionales, otro mecanismo. Y tampoco un mecanismo para regularizar las viviendas, porque la regularización de las viviendas va por otro tipo de leyes de regularización. La ley del mono, la ley de regularización de viviendas de autoconstrucción, pero ahí se combinan. Digamos, una vez que está regularizado el loteo, que tiene obras de urbanización recibidas, se puede proceder a la recepción de las viviendas, y vamos a ver que uno de los perfeccionamientos de la ley precisamente busca que esto no sea tan, tiene que estar listo uno para empezar el otro, sino que puedan solaparse, digamos, que uno pueda ir avanzando con la regularización de la vivienda mientras se están ejecutando las otras obras, y que eso quede bien hermanado, ¿ya? Para ir como tema de eficiencia. ¿Qué aborda el proyecto de ley? Ahora ya me paso al contenido del proyecto de ley. Aquí, lamentablemente, pueden ser láminas un poco áridas, pero traté de simplificarlo lo más posible en un breve punteo de las materias abordadas. No entro en el detalle de la norma, pero sí señalar cuáles son las materias abordadas por el proyecto de ley. Primero, más que hablar de loteos irregulares, se habla de asentamientos irregulares, con el objeto también de ampliar el ámbito de aplicación a diversos asentamientos, ¿ya? No son solo los reconocidos inicialmente en la ley 20.234, sino que también los de otras leyes, la ley 16.741, 16.282, 18.138, y los decretos leyes 2.695, 2.833. Son todas leyes que de una u otra manera han reconocido figuras de loteos irregulares en la historia, y algunos de estos eran procedimientos de regularización, pero que todavía tienen algunas dificultades de aplicación práctica, y que, por ejemplo, querían estos asentamientos acogerse a la ley 20.234, y el director de obras le decía: no, es que usted ya se acogió a otra ley, así que ya no se puede acoger a esta, y quedaban entrampados en una solución. Y esta ley sí podría ser un buen mecanismo para terminar de cerrar procesos de regularización que no quedaron bien resueltos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay loteos que aparecen recibidos, pero que uno va a ese lugar y no hay obras de pavimentación. Entonces, en términos jurídicos, aparece como un loteo que tiene recepción,
pero que en la práctica no la tienen, no tienen las obras de urbanización necesarias ni de pavimentación, y por lo tanto a través de esta ley podrían obtener esas mejoras. Después se precisa que los asentamientos deben encontrarse materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2018. Eso es una ampliación importante del ámbito de aplicación de la ley, porque la ley 20.234 pide que estén materializados a diciembre de 2006. Entonces, con esta modificación ingresan una serie de asentamientos irregulares que no podían acogerse a esta ley. Eso es algo que podemos discutir, porque o sea, es algo que se discutió mucho en primer trámite y que hay que ver la pertinencia de modificar ese 2006 por 2018. Permite que entren una serie de asentamientos irregulares, pero hay que ver si les parece pertinente hacer ese cambio. Y o pueden formar parte del catastro de campamento. Eso sería el ámbito de aplicación. Respecto de los del catastro, pueden acogerse a este procedimiento los campamentos cuya estrategia de erradicación sea la ejecución de obras de urbanización. Eso lo vamos a ver en otra lámina más adelante, pero no es que todos los campamentos del programa campamento uno vaya a acogerlos a esta ley. Hay ciertos campamentos que atendían sus características. La forma de intervenir en ese campamento es la erradicación vía obras de urbanización. Hay otros campamentos que se intervienen mediante la erradicación con un proyecto nuevo de edificación. Y hay otros que se intervienen directamente con la erradicación porque, por ejemplo, están en áreas de riesgo. Entonces, tampoco es pertinente realizar obras de urbanización en un área de riesgo. O sea, hay campamentos que efectivamente hay que erradicarlos y dar una solución en otro lugar. Esto es para poder radicar en el territorio. Y ahí es donde aparecen campamentos como los que hay en Valparaíso y en Viña del Mar, que son campamentos que tienen cierto grado de consolidación de las viviendas, pero que no tienen acceso y que su condición de campamento está más bien dada por el acceso regular a los servicios básicos. Y que la forma de intervenirlo es ejecutando esas obras de urbanización. Ahí tiene mucho sentido esta ley. Y en otras regiones también, es para poner un ejemplo. Después se precisan los nuevos supuestos asociados a las leyes ya citadas, incluyendo aquellos casos en los que no coincida la geometría entre los planos de loteos acogidos a diferentes normativas o en los que no haya sido posible obtener la recepción definitiva debido a la superposición normativa. Esto es lo que les decía, que en muchos casos, en la casuística aquí es bastante amplia, el diputado Urrutia tiene varios ejemplos al respecto, donde, claro, leyes de la 16.741 es, no me acuerdo el año, pero 60, por ahí, bien antigua. Entonces, también la tecnología de los planos, la escala en que están graficadas, de repente en la superposición con la tecnología actual, no coinciden las cosas, no coinciden las cotas, y hay un problema de geometría de plano que esta ley busca viabilizar y decir, oiga, el plano definitivo es el que se apruebe en esta ley. Este es el que manda, y un poco para poder ordenar la situación en alguno de estos lotes. Después, en determinados supuestos asociados a campamentos, se exime del requisito de tasación de las viviendas, y respecto de lo otro se precisa dicha exigencia. Lo vamos a ver después en el texto específico, pero se pide que las viviendas tengan una determinada tasación. Bueno, el proyecto de ley plantea o asume que no es necesario hacer esa tasación en los campamentos porque lo más probable es que todas las viviendas están por debajo de esa tasación. O sea, es obligarlo a hacer un trámite que al final es inconducente, porque va a terminar en la misma conclusión y perdiste tiempo y recursos en hacer una tasación que no era necesario hacer. ¿Ya? Y respecto a los que sí tienen que hacerlo, se precisa un poco más esa exigencia. Después se precisan las disposiciones referidas a zonas con restricciones o prohibiciones para la aplicación de este procedimiento excepcional, y ahí aparecen normas especiales para las áreas de riesgo o protección, las fajas de caminos o cortafuegos, la tierra indígena, etc. O sea, esto permite regularizar, pero no se puede regularizar en cualquier lugar y con cualquier característica. Hay ciertos territorios que tienen reglas especiales. Se precisa el artículo referido a los antecedentes, informan que debe solicitarse la regularización. Básicamente, el formulario con los antecedentes que hay que pedir, ser un poco más preciso en algunas materias. Se precisa el mecanismo de revisión del expediente con posibilidad de que DOM formule observaciones. Esto es bien relevante, puede parecer como una mejora procedimental que no es tan importante, pero al final lo que ha pasado en las leyes de regularización, que a veces no aparece la instancia de observaciones y queda como ingreso, y si no está todo perfecto, la única posibilidad es rechazo. No, aquí es ingreso, si hay observaciones, el DOM me hace las observaciones, puedo subsanarlas y volver a ingresar sin tener que ingresar todo de nuevo, sino que tengo que ingresar la subsanación de las observaciones. ¿Ya? Y eso hay que dejarlo específicamente establecido. Si no queda establecido como un procedimiento excepcional, se interpreta en sentido estricto y después tenemos problemas de aplicación de la ley. Porque un DOM no puede emitir observaciones siendo que sería lo más razonable antes de rechazar un proyecto.
Después se contempla la posibilidad de reingresar un nuevo plano de loteo para revisión del DOM cuando el proyecto de loteo haya sufrido modificaciones posteriores a la recepción provisoria, durante la ejecución de las obras de urbanización y antes de la solicitud de la recepción definitiva. Esto requiere un poquito más de explicación, lo vamos a ver cuando discutamos en particular si es que llegamos a esa instancia, pero ¿qué pasa? Que en la recepción provisoria uno presentó un proyecto, un plano de loteo, y el director de obra le dijo, ok, haga estas obras de urbanización, la que usted me presentó en este plano. ¿Qué puede pasar? Que ese plano se hizo con determinados antecedentes, pero después al ejecutar las obras puede haber surgido cualquier imprevisto. O sea, se estaba poniendo la matriz de agua potable y se encontraron con algo que les impidió materializarlo en esas características, o lo mismo con la pavimentación, y tuvieron que modificar un poco el plano. Pero claro, la recepción provisoria decía otra cosa. Y cuando alguien vaya a pedir la recepción definitiva, lo que tiene que hacer el director de obra es verificar que lo que se construyó coincida con el plano de recepción provisoria. Y va a decir aquí no coincide, no te lo puedo recibir. Entonces lo que plantea la ley es que este plano se puede cambiar. Este plano no es que quede fijo. O sea, si este plano, producto de la ejecución de las obras, fue necesario modificar algo, se reemplaza el plano de recepción provisoria y contra ese nuevo plano se hace la recepción definitiva. Para hacerlo coincidente con lo que pudo efectuarse en la realidad. Plano que tiene que cumplir con las mismas exigencias. Las calles tienen que tener los anchos mínimos necesarios, etc. Tienen que cumplir con la normativa técnica de los servicios básicos, pero que se pueda cambiar ese plano, ¿ya? Que en la ley vigente no se puede, y eso trae muchos problemas después. Después se precisa y amplía norma referida a la posibilidad de que Seremi Minbu autorice excepciones al cumplimiento de exigencias normativas con el objeto de viabilizar el procedimiento de regularización. Acá en la ley vigente ya hay ciertas excepciones que puede autorizar la Seremi Minbu. Le voy a mencionar una específica, para poner algún ejemplo, pero en estricto rigor, la ordenanza general pide que las vías al menos tengan, dependiendo del tipo de vía, 11 metros de ancho, 8 metros de ancho, etc. Pero puede ser que en la regularización de uno de estos asentamientos irregulares ya está consolidada las viviendas y te quedan vías de 7 metros, quizás 6 metros, y que la Seremi puede autorizar que es suficiente esos 6 metros de ancho de vía, porque exigir los 8 metros implicaría demoler vivienda, ¿ya? Entonces, que pueda autorizar ciertas excepciones, pero con ciertos límites, digamos. No puede autorizar 3 metros porque en 3 metros no va a caber nadie, digamos. Pero sí podría autorizar 6 metros porque permite una circulación fluida, y ahí queda en manos de la Seremi autorizar esas excepciones con los requisitos que le pone la ley, pero que se permitan cierto grado de flexibilización en la aplicación de las normas, porque de lo contrario, si uno pide todo exactamente como lo pide la ordenanza en estos procedimientos, puede ser más complejo para el loteo que el procedimiento de regularización. La idea es viabilizar la solución más que entramparla. Ya, entonces, ese inciso de la autorización de excepciones tiene que permanecer con todos los resguardos necesarios para que no se autorice cualquier tipo de excepción. Después se contempla la posibilidad de efectuar recepciones parciales y de garantizar las obras de urbanización. Esas dos figuras están establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para un loteo común y corriente, para un loteo que pide permiso y que se ejecuta de manera regular. En este procedimiento de regularización no estaban esos supuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente se está regularizando las obras de urbanización de un campamento de 1000 viviendas, y como no estaba la figura de la recepción parcial, tengo que tener listo todas las obras de urbanización para poder ir recibiendo. En circunstancias que podría ser perfectamente posible que uno vaya recibiendo por sectores y que vaya cerrando el procedimiento por sectores mediante recepciones parciales, que ojo, parcial no significa de una obra un pedacito, sino que de todo lo que requiere ese sector está todo listo, ¿ya? O sea, la pavimentación, la agua potable, etc. Entonces puedo dar la recepción de ese sector y queda como un loteo que ya está regularizado en parte, y así hasta llegar a la recepción total. Y garantizar las obras de urbanización también podría ser pertinente, y en esa garantía de las obras de urbanización, la garantía puede ser precisamente que el Estado ya comprometió recursos para ejecutar determinadas obras, y se puede acompañar el acto administrativo por el cual se comprometieron esos recursos. Después se precisa la norma referida a las servidumbres necesarias para asegurar el acceso a los servicios básicos. Esto ya es más técnico, pero en el fondo, como estamos hablando todavía de terrenos privados, aquí no hay bienes nacionales de uso público porque no se han recibido las vías, claro, los servicios básicos, para extender la matriz de agua potable, va a tener que hacer una obra que en estricto rigor está en un bien privado. Entonces la ley faculta o establece que ahí hay una servidumbre para que la empresa pueda entrar a ese terreno privado y ejecutar obras en un terreno privado y no en el bien nacional de uso público, que después con la recepción definitiva de las obras pasan a ser bienes nacionales de uso público, ¿ya?
Después se precisan las exigencias sobre urbanización suficiente para efectos de la recepción definitiva del loteo. Aquí quizás es donde podamos tener un mayor grado de discusión, porque hay normas especiales para la urbanización suficiente en los loteos que están emplazados en área urbana. Aquí aparece el tema de la urbanización suficiente en un loteo rural que ocupa este mecanismo, la pertinencia de que los rurales puedan acogerse o no a este mecanismo. Yo creo que ahí podemos tener un ámbito de discusión mayor que el resto, pero es uno de los puntos importantes de la ley, de qué es lo que se va a exigir para entender que el loteo cuenta con las obras de urbanización necesarias. ¿Ya? Y después se precisa la norma referida a inscripciones de gravámenes y prohibiciones y anotaciones marginales. También normas más bien procedimentales que tienen que ver con el conservador de bienes raíces. Y estas son las últimas materias. Se contempla la posibilidad de buscar alternativas, en casos fundados y excepcionales relacionados con la topografía, a las exigencias de accesibilidad universal. Claro, esto también tiene que ver con las exigencias, con la posibilidad de autorizar ciertas excepciones. En casos muy fundados y excepcionales, que uno pueda flexibilizar un poco las exigencias de accesibilidad universal, pues si uno las exige con todo el rigor que exige la normativa vigente, es probable que haya loteos que no sean regularizables. Entonces habría que buscar una solución intermedia para poder dar cumplimiento a esta normativa. Después se precisa mediante un artículo transitorio que los asentamientos irregulares que se encuentren en trámite de regularización a la fecha de publicación de esta ley y que no hayan obtenido la recepción definitiva podrán acogerse a sus disposiciones en todo aquello que les resulte favorable. Tiene que ver con las carpetas que están en trámite. Estamos perfeccionando el mecanismo, pero si alguien está ingresando hoy una carpeta de regularización de loteo y esta ley se publica en unos meses más, bueno, ese loteo puede acogerse perfectamente a la nueva ley y pedir una recepción parcial, pedir garantía de la obra de urbanización, acogerse a las excepciones, etc. Eso se hizo también en la 20.812, que fue una de las leyes que prorrogó esta ley, ¿no? O sea, dejar como esa transición de acogerse a lo favorable de la ley a los proyectos que están en trámite. Y por último, tiene una nueva prórroga, porque en esta ley se plantea que la aplicación de esta ley sea hasta el 31 de diciembre del 2030. La prórroga que se aprobó en enero era de 5 años nomás, ¿ya? De enero del 2020 a enero del 2025. Con esta llega hasta diciembre de 2030. Eso plantea este proyecto de ley. ¿Qué comentarios tenemos al respecto del proyecto? Comentarios generales. Ustedes me interrumpen, yo estoy hablando, le di para adelante nomás, pero presidente, usted me interrumpe o cualquiera si quiere hacer alguna observación. Mejor termina Gonzalo nomás, ¿ya? Ya. Los comentarios proyectales, bueno, primero sobre la utilización del procedimiento por el programa Campamento, es un poco lo que les comenté antes. El programa tiene 3 estrategias de intervención: la erradicación mediante obras de urbanización, la erradicación mediante la construcción de un nuevo proyecto habitacional y la erradicación de la familia y relocalización en otro sector, especialmente cuando no es posible la erradicación. O sea, no siempre se pueden hacer obras de urbanización, menos en un campamento que está emplazado en la ladera de un cerro, con riesgo de remoción en masa y similares, digamos. Desde la publicación de la ley 20.812, que es la que permitió que los campamentos se acogieran a esta ley, el programa ha utilizado el procedimiento de la ley para erradicar 76 campamentos, favoreciendo más de 3.700 familias, pero está trabajando en la estrategia de erradicación mediante obras de urbanización de otros 172 territorios, lo que puede favorecer a cerca de 12.000 familias adicionales. Y este es un número que siempre está en evolución. Yo le diría que puede que hasta me haya quedado un poco desactualizado con estos números, porque lo incluí en una minuta hace un par de meses y puede que eso ya esté un poco desactualizado y que sean más familias aún. Pero para demostrarle la importancia de este mecanismo como mecanismo de política pública. Entonces es muy pertinente y necesario, como conclusión, que la ley se mantenga vigente y se perfeccione, pues permite contar con una adecuada estrategia de intervención en el territorio y que se encuentra validada por quienes habitan en los campamentos, ya que toma en consideración el arraigo de las familias al lugar al que habitan, reconociendo el interés por radicarse en un sector que cuente con adecuadas condiciones de urbanización y acceso a servicios. Eso es muy relevante como estrategia de intervención antes que erradicar a familias. La erradicación es una estrategia de intervención, pero cuando están dadas las condiciones para hacer erradicación, lo ideal es hacer la radicación, porque están las redes, etcétera, y el arraigo de las familias a un determinado territorio. Y sobre las modificaciones procedimentales, me queda esta lámina y otra más nomás. Tal como hemos señalado en el primer trámite, el mismo estima pertinente las siguientes materias. Estima pertinente que se mantenga vigente el procedimiento simplificado, que se revisen los asentamientos que podrían acogerse al procedimiento y bajo qué condiciones, que se regulen los plazos para emitir observaciones y los reingresos a la dirección de obra, lo que sea de poder reingresar y no solamente rechazar,
que se incluye y regule la opción de efectuar recepciones definitivas parciales, que se incluye una instancia de aprobación de las modificaciones al proyecto posterior al otorgamiento de la recepción provisoria, cambiar este plano aprobado de recepción provisoria por otro, que se incluye la posibilidad de que las DOM extiendan certificados de urbanización garantizada y autoricen ventas y adjudicaciones. A eso voy cuando uno permite la garantía de las obras de urbanización, lo que viabiliza con eso es poder ir avanzando con los otros procedimientos. Por ejemplo, autorizar las ventas o adjudicaciones de los sitios y que a partir de eso se pueda regularizar la vivienda. ¿Por qué? Porque las obras ya están garantizadas. Entonces ya hay una certeza de que la obra se va a ejecutar porque la plata ya está comprometida. Entonces, mientras se ejecutan las obras de urbanización, se puede ir avanzando en la regularización de los sitios, la adjudicación de dominio de los sitios, la regularización de las viviendas. Esa es la gracia de poder permitir la garantía de las obras de urbanización. Después, se estima pertinente que se amplíen las facultades de la Seremi-Minbu para autorizar excepciones a las normas urbanísticas y a otras exigencias, que se elimine la exigencia de tasación de las viviendas en determinados supuestos y que se establezca una servidumbre legal para el ingreso de las empresas de servicio y el deber de los conservadores de bienes raíces de anotarlas al margen. En el fondo, para que quede bien cerrado el sistema. Si no me equivoco, esa era la última lámina. Lo que buscaba esta presentación era hacer un barrido muy general de la ley sin entrar en el articulado. Lo voy a dejar de presentar para que podamos vernos mejor, ¿me parece? Pero si quieren que vuelva a compartirme, me avisan. Ah, y ahí está el subsecretario, no lo había visto. ¿Qué tal? Bien, Gonzalo. Muchas gracias por la presentación. Esta es una presentación preliminar respecto de este proyecto. Vamos efectivamente a ver el procedimiento de canalización de este tema, que es un tema no menor. No hay ciudad en el cual no tengamos esta situación vigente, y para qué decir en lo que implica este tema, o sea, cómo mejoramos la condición de calidad de vida de muchos lugares que evidentemente, como bien dice Gonzalo, algunas son ocupaciones de toda una vida, ahí han nacido y se han criado la familia, se ha desarrollado la familia, y que evidentemente habrá que desarrollar todo el esfuerzo si es que el terreno, el espacio y las condiciones permiten evidentemente materializar este saneamiento. Hay otros donde efectivamente la gente se radicó, se ubicó donde pudo, y muchas veces asociado a altos niveles de riesgos de inundación y todo lo demás, y evidentemente que habrá un gran camino ahí para avanzar en ese tema. Queremos darle también la más cordial bienvenida a nuestro subsecretario, don Guillermo Rolando Vicente, subsecretario que no tiene solamente, siempre decimos lo mismo, con mucho cariño, subsecretario, un abrazo muy grande, bienvenido a esta sesión del día de hoy, un abrazo muy cordial para usted. Presidente, también, y para todos los senadores que están presentes, ahí veo al senador Navarro, a la senadora Aravena, senador en la torre. No sé si el senador Soria está conectado, no sé si alcanza a verlo, Sí, pero está conectado también, Guillermo. súper. Así que también, y para todos los miembros de la comisión y a todos los que están presentes, también un saludo muy, muy cariñoso en realidad, y lo primero, obviamente, el desearles que todos, ¿no? Ustedes, sus familias, que estemos lo más cuidados, lo más protegidos, y espero que el COVID no les haya afectado mucho. Así que muchas gracias, presidente, ahí por esta invitación para poder participar de la comisión hoy día. No, bien, bienvenido como siempre. Efectivamente estamos todos los senadores de la comisión conectados, así que solamente Juan Ignacio nomás que tiene dificultades con su equipo y no puede proyectar su imagen, pero estamos todos conectados. Y don Jorge, secretario, ¿qué pasos tenemos entonces con respecto a este proyecto en particular para que cerremos el capítulo con el tema que nos convocaba al principio para cerrar el tema de la ley de integración? Bueno, presidente, entiendo entonces que con esta presentación de Gonzalo tenemos la exposición inicial del gobierno respecto del tema de loteo, y después nos pondremos de acuerdo para ver quiénes se exponen. Entiendo también que ahora la idea sería pasar al punto relacionado con el proyecto de integración, señor presidente. Mire, lo que vamos a hacer, secretario, bueno, respecto de este proyecto de loteo irregulares, que es un tema que evidentemente nos va a generar todo un espacio de discusión, vamos a requerir toda la información, de hacerle llegar a los senadores
la información pertinente, ojalá los comparados que se hayan elaborado o que estén elaborados respecto de este proyecto, porque sabemos que son varias mociones. Veremos también la invitación de algunos parlamentarios partícipes de este mismo tema para que nos colaboren en ese tema, y nosotros les vamos a remitir a los miembros de la comisión los cursos de acción en este tema, que es un tema que creo que es un tema que nos abarca a todos los rincones, el tema de ocupaciones de sitios irregulares, así que va a haber harto que trabajar en ese contexto. Y Presidente, perdón, ¿sí? algo muy, muy breve. En ese escenario, ¿no es cierto? Le vamos a dar el comparado que ya está hecho, la presentación de Gonzalo ahora también. Hay un documento que realizó Verónica de la Paz sobre la materia. Entonces, sin perjuicio de que después la comisión puede resolver que ella lo exponga, si le parece también, se los mando a los senadores para que tengan, porque es un documento bien completo. ¿Me parece Bien. eso? De todas maneras después veamos con la biblioteca cómo lo hacemos para que presenten también los detalles de ese informe, ningún problema. Subsecretario, durante mucho tiempo hemos mantenido la tramitación de este proyecto de integración. Estamos llegando a una fase en la cual en un minuto dado creíamos de que había que resolver algunas materias, ampliamos, incorporamos nuevos diálogos con diferentes organizaciones, hay dudas, hay inquietudes, en general creo que hay una necesidad, sí, de avanzar en un marco regulatorio que nos permita la construcción de ciudades mucho más integradas, de ciudades mucho más amigables, de ciudades que no se vean tan segregadas, ¿verdad?, en su construcción, en su diseño y en su desarrollo. Nadie entiende que a veces un simple límite de una comuna con otra comuna se reflejan dos realidades totalmente distintas cuando allí están habitando personas, y más aún hoy día en el ámbito social que estamos viviendo, como la comunidad, la sociedad también, y lo hemos sentido nosotros en esta misma comisión, diferentes organizaciones, algunos planteando un punto A, el otro planteando un punto Z, que ha sido muy rico en la discusión del proyecto de ley. También han surgido dudas legítimas, válidas desde el punto de vista de los propios parlamentarios. Aquí tenemos amigo Jorge Soria, del cual siempre ha planteado la preeminencia, ¿verdad?, de las decisiones locales, de las autonomías locales, del respeto a las decisiones que toman también los entes municipales, y cómo los planes reguladores comunales, ¿verdad?, no pueden ser el día de mañana borrados con el codo, ¿verdad?, porque hay una norma distinta. Eso compartimos todos, la mayoría de nosotros estamos muy vinculados al mundo municipal. Jorge, de todo lo que está aquí presente, el que ha sido más alcalde, lleva más de 50, yo estuve 22 años nomás, Jorge, así que menos de la mitad de lo que has estado tú. Pero sí creo absoluta y totalmente, administradora municipal también, sí creemos absolutamente, ¿verdad?, de que la autonomía de los municipios hay que resguardarlo. Incluso más, yo me inscribo en aquellos que pensamos de que hay que impulsar, así con la reforma al sistema de los gobiernos regionales, hay que impulsar con urgencia una nueva reforma a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Ahí sí, yo creo que hay un paso que tenemos que avanzar con mucha fuerza, y a los gobiernos locales hay que potenciar. Y eso compartimos absolutamente lo que plantea el tema del acceso a las diferentes líneas de programas de construcción. Hubieron dudas respecto si las cooperativas pueden o no pueden. Otro tema que Jorge lo ha planteado con mucha fuerza. En fin, creo que las dudas son legítimas, y por eso Guillermo, Rolando, Vicente, es súper importante tener aquí también en este espacio. Alguien tiene audio abierto y que está escuchando radio, parece, para que apague Parece el senador Navarro, parece. Alejandro, apaga el audio. Alejandro, apaga el audio. Alejandro Navarro. Alejandro, ahí sí. Su música, sus discusiones. Bueno, la situación, Guillermo, yo sé que eso, entiendo que aquí hay voluntad, sí lo hemos sentido también del gobierno, nosotros queremos avanzar, pero también queremos avanzar con los resguardos y con los cuidados que legítimamente nosotros representamos a nuestras comunidades. Y ellas nos han hecho partícipes de una serie de visiones y queremos ser, obviamente, resguardar también ese tema. Así que, Guillermo, te ofrezco la palabra y nos des también una pincelada de lo que está el Ministerio en este minuto. Perfecto.
Presidente, bueno, nuevamente a todos los senadores, los miembros de la comisión y los que están presentes, muy buenos días. Si quiere, o le hago la pregunta, disculpe, senador, a lo mejor unos breves minutos de lo que, como usted lo plantea, en lo que estamos como cartera. Yo creo que es bien importante, porque probablemente después vamos a entrar un poquito más de detalle respecto a la ley, y que creo que es bien atingente, ¿no? Que quería dedicarle solo algunos minutos y aprovechando obviamente este espacio. Como lo hemos ido comentando en distintos lugares y reuniendo con muchos actores, estamos preparando a esta cartera para que pueda tener un rol preponderante en un eventual plan de recuperación social y económica de nuestra nación. Eso es bien importante ponerlo a la mesa, y yo ya de antemano quiero agradecer a ustedes como miembros de la comisión que me consta que han planteado en varias ocasiones el que se pueda reforzar el rol de esta cartera con sus mejoras de programas, con los aumentos de programas, con los mismos roles, justamente pensando en que de aquí a algunas semanas más se va a requerir ya empezar a poder armar, modelar e iniciar obviamente un plan de recuperación económica. Y en qué hemos estado, como todavía está a nivel de bosquejo, y nos gusta irlo compartiendo para también ir recibiendo sus comentarios, sus sugerencias, sus visiones territoriales también que tienen muy marcado cada uno de ustedes, como lo planteaba el senador Sandoval, no solo por el rol actual, sino que imagínense la data trayectoria de cada uno de ustedes en sus distintos roles. Varios ejes, ¿no? Lo que nosotros estamos primero apuntando desde el punto de vista de que sea un programa que logre consensuar muchas cosas. Lo primero, obviamente, aumentar de manera importante la cantidad de soluciones habitacionales en el país en muchas de las líneas. Obviamente, cuando lo tengamos más armado, por supuesto que les vamos a ir contando, como a nuestro juicio nos corresponde como ejecutivo, les contando permanentemente todo lo que va pasando aquí en la cartera, aumentar, ¿cierto?, la cantidad de soluciones habitacionales, ya sean proyectos de integración, en proyectos para los fondos solidarios con los comités de vivienda, mejoras de los programas de lo que le llamamos los 3PF o mejores hogares, ¿no? Desde los temas técnicos, condominios sociales, desde las líneas urbanas, darle mucha fuerza a lo que son los pavimentos participativos, lo que son también las veredas. Eso desde el punto de vista que lo que esperamos y lo que estamos afinando, diseñando, que genere una mejora de calidad de vida muy importante a lo largo del país, junto con que sea un programa que también logre gatillar, ¿cierto?, generar un número masivo de fuentes laborales, masivo. Junto con eso, y para ir haciendo varias bajadas, nos interesa mucho la dispersión territorial, que sea un programa que no hiperconcentremos los recursos siempre en las grandes capitales, sino que junto, regionales me refiero, ¿no? Sino que también, ustedes lo saben, esto es una cartera que logra llegar a través de distintos programas, tanto urbanos como habitacionales, a lo largo del país. Nosotros trabajamos mucho con empresas pequeñitas, mucho con empresas medianas. De hecho, un dato muy técnico, el 87% de las empresas que trabajan junto al Ministerio de Vivienda son empresas medianas y chicas. Entonces, vemos que también debiese haber un rol bien importante. Junto con eso, el cuidado del medio ambiente, el poder reforzar, por ejemplo, los programas térmicos, de mejoras térmicas, ¿cierto? Sabemos que desde el centro-sur hacia el sur de nuestro país nos estamos permanentemente luchando con la calidad del aire, ¿cierto? Familias de ingresos más bajos calefaccionan principalmente sus hogares con leña húmeda, y aquí hay varios programas que tenemos que lo que hacen es revertir, ¿cierto?, térmicamente las viviendas, se mejoran muchísimo. En algunos casos, junto al medio ambiente, se hacen los recambios de calefactores, se reducen también el consumo. Las familias, en el fondo, su bolsillo queda mucho más aliviado al gastar menos mes a mes en calefacción, y además se emana mucho menos, ¿cierto?, material particulado, como uno de los focos. Otro de los focos importantes, y aquí ya de a poquito lo quiero ir conectando con la ley de integración, y porque también vemos que es tan atingente, y agradecer todo este proceso de discusión que ha habido en la comisión. El uso, por ejemplo, del suelo público. Se requiere y es esencial. Nosotros tenemos un número importante de suelo público que estamos destrabando, que estamos gatillando a través de esquemas que le llamamos planes urbanos habitacionales, pero también tenemos herramientas nuevas que nos obliga a utilizarlas bien. Tenemos zonas, y esto lo sabemos, ¿cierto?, donde como Estado nos ha costado, y yo creo que es bueno en el rol mío como autoridad técnica y política, ¿cierto?, de una cartera, reconocer que hay territorios en nuestro país donde la cantidad de soluciones habitacionales, que si bien es bien masivo lo que hace esta cartera, hay ciertos territorios que tenemos que acelerarlo. Voy a nombrar varios de ellos. Por ejemplo,
lo que es Antofagasta, lo que es Copiapó, lo que es en parte Iquique, lo que es la localidad como San Antonio, lo que es Osorno, ni hablar lo que es la conurbación de Valparaíso y Viña del Mar, lo que es Temuco también, por nombrar a nuestro juicio partes de los territorios donde tenemos que regular los esfuerzos, y para regular los esfuerzos se requiere, entre muchas otras cosas, por ejemplo, hacer gestión pública de suelo. Y aquí lo quiero conectar, dejando levemente de lado, ¿cierto?, este gran plan que estamos tratando de armar, que por supuesto se los vamos a ir contando, sociabilizando, y por supuesto, bienvenidos todas las sugerencias, comentarios. Y otra cosa también que no es menor y que por supuesto tengo que reforzarlo acá. Históricamente, como país, no en pocas ocasiones se han aplicado planes de recuperaciones económicas con un rol importante de ministerios como Obras Públicas y como la cartera, que actualmente me toca trabajar, del MIMBU, ¿no? Con buenos resultados, pero también con algunos errores. Cuando solo nos preocupamos de construir cantidad de viviendas y dejamos de lado, como bien lo planteaba usted, presidente, y yo sé que se ha discutido mucho en la comisión, la planificación territorial, lo que es ahora en este caso la integración, lo que son las localizaciones, después cometemos algunos errores. Creemos que estamos mucho más preparados en Chile del 2020 para tener un programa masivo de construcciones de vivienda, lo cual va a ser muy bienvenido, pero con muchos requisitos de distanciamiento, lo que son las localizaciones, entorno de equipamiento, así que eso también vamos a estar muy presentes. El senador Navarro, por ejemplo, que hemos tenido varias conversaciones por otros temas que nos ha tocado trabajar juntos en su región, lo plantea, y eso hay que recogerlo, senador, y usted lo plantea muy bien, la calidad de la construcción. También en algunos otros programas históricos masivos, a veces hemos tenido algunas deficiencias, por ejemplo, las inspecciones técnicas de obra, y que después, se entregan algunas viviendas, al poquito tiempo, menos mal no es masivo, pero cuando ocurre es muy delicado, y además que obviamente para las familias lo que uno más quiere como Estado es entregarle una llave y que de verdad de ahí en adelante, lo que siempre decimos, que parte una nueva etapa de vida, y que no estén preocupados al invierno siguiente porque se filtraron los muros o las ventanas, ¿no? Y eso también queremos reforzarlo y hacerlo muy bien. Ahora lo quiero ir conectando con la ley de integración. Por ejemplo, algunos de los ejes, y ustedes lo saben muy bien, llegamos a un acuerdo en el mes de diciembre, en el mes de enero, ¿cierto?, junto con ustedes, obviamente, a la cabeza, por mi lado como ejecutivo, junto al ministro Monkever, en ese entonces, de poder revisar, de hacer una ralentización, yo le llamaría, al proceso de discusión de esta ley. Estamos hablando hace 7 meses atrás, con el ánimo de que la pudiéramos ver qué modificaciones estructurales, y ustedes mismos nos pidieron, como Poder Legislativo, nos piden al Ejecutivo, con el ánimo de poder seguir avanzando, que hayan cambios básicamente estructurales, ¿cierto? Y ahora quiero empezar a listar varios de ellos que hemos ido recogiendo, y muchas de las cosas que hemos ido conversando con varios de los actores que ustedes también han ido invitando a las distintas comisiones. Lo primero, y lo quiero volver a conectar a un buen plan de reactivación, enorme plan de reactivación, de resultar, lo quiero poner en proporciones, solo en proporciones. El plan que estamos pensando, que obviamente hay que discutirlo muy bien con Hacienda, con DIPRES, pero estamos pensando que sea al menos 2 veces, probablemente un poquito más, que la dimensión que tuvo el plan del 27F. O sea, estamos hablando de dimensiones bastante grandes como país. Y por eso que queremos desde el minuto 1, no se dan cuenta que yo no estoy contando el plan, ya está definido, no. Queremos contar lo que estamos trabajando para que nos ayuden, por supuesto, a codiseñarlo y a co-construirlo, ¿no? Parte de eso se va a requerir gestiones de suelo público, y aquí lo quiero conectar. La ley que se aprueba en la Cámara Baja el año pasado no tenía herramientas de gestión para la gestión y compra de suelo. Y hoy día, que si bien se logró a fin del año pasado, a través también y a volver a agradecer al Congreso, a través de la ley de presupuesto del año pasado, son 2 glosas, ¿cierto? La glosa 11 y la glosa 12. Yo sé que ustedes la han discutido mucho, quiero volver aquí a lo macro, más que volver a tanto los detalles, y aquí lo primero que se busca con esta ley de integración es que nuestra cartera, que nunca ha tenido herramientas realmente potentes de gestión de suelo, de compras de suelo, de generaciones de banco de suelo, que se ha venido discutiendo por muchos años, que creemos que es una decisión que genera mucho consenso, política de manera bastante transversal, lo que nos permitiría, obviamente, poder llegar a zonas dentro de los territorios, dentro de las ciudades, donde hoy día nuestros programas no lo permiten. Entonces, como bien lo plantea usted, presidente, cómo buscamos herramientas para revertir las segregaciones, por ende, potenciar las integraciones.
las herramientas de suelo son sin duda una de las herramientas más potentes que tiene una cartera. Yo mismo que me ha tocado trabajar en varios lugares, no quiero hablar de todos los lugares que me ha tocado trabajar en otras naciones, pero lo que uno empieza a observar después de muchos años, de que si un ministerio no tiene gestiones, ¿cierto?, de suelo, y lo que yo creo que es bueno reconocerlo, si ponemos los recursos y las normas y después tomamos roles pasivos, después, claro, son básicamente otros, ¿cierto?, quienes van de alguna manera incidiendo, y aquí lo que hay que trabajar, y después lo quiero conectar con una muy buena aprehensión que tiene el senador Soria respecto a los roles de los municipios. Entonces, lo primero, reforzar que estas modificaciones que tiene este proyecto de ley respecto al año pasado, ya el primer punto, a nuestro juicio, es bastante estructural. Y además que coincidiría y calzaría también con tener un plan de reactivación que tenga mucha fuerza, donde podamos construir en lugares bien ubicados. Además de suelos públicos que tenemos nosotros, que hemos ido construyendo en varias partes. Para seguir avanzando, otro de los pilares, que también se ha discutido mucho, que tiene que ver con el concepto de la integración social dentro de los planes reguladores. Y aquí me quiero anclar en lo que plantea y la preocupación con todos sus años de experiencia del senador Soria, que también se le dieron muchas aprehensiones desde el punto de vista, bueno, ¿esta ley acaso no será un intervencionismo del Ejecutivo respecto a los municipios? Y lo que buscamos es que sea todo lo contrario. Acá, si se dan cuenta, lo que busca es que queden en los planes reguladores. Y los planes reguladores, como ustedes bien lo manejan, se discuten, se dictaminan dentro de los municipios, con participación ciudadana de sus vecinos. Se discute en los consejos municipales. Lo que queremos poner en esta ley es que el concepto de integración social, que desde el punto de vista urbano, si bien se ha venido discutiendo mucho, no está considerado como un concepto para lo que son las planificaciones territoriales, por lo menos dentro de los planes reguladores. Entonces, lo que buscamos acá, y acá sí lo quiero conectar con una ley que viene desde hace algunos años, del año 2014, que también lo que buscaba esta generación de polígonos, donde con bastante injerencia, ¿cierto?, participación de nuestra cartera con el municipio, aquí lo que se busca es que quede en los municipios, a nivel de municipio. Entonces, la preocupación, y que es muy válida, de que podría haber una interferencia, o si alguien ocupa un lenguaje probablemente más duro, casi que poner el pie desde el ministerio a los municipios, no es así. Lo hemos hablado mucho con las distintas asociaciones de municipios, con muchos alcaldes, varios que han ido a la comisión con ustedes, los cuales, y lo quiero manifestar, no necesariamente también son de la coalición gobernante, lo que quiere decir que si hay un buen consenso en poder pasarles obviamente las herramientas y la potestad, en este caso, a los municipios. Esas otras las aprehensiones que han ido saliendo en todos estos meses y que a nuestro juicio también se ha ido perfeccionando bastante la norma. Otro punto que tiene que ver con el artículo 50, y aquí también me quiero detener, el artículo 50, al menos como ejecutivo, y aquí también lo cuento de primera fuente. Ustedes saben que me toca estar, y además que uno es bien apasionado de estas cosas, bien involucrado en muchas de estas reuniones. Nos reunimos durante el mes de marzo, durante el mes de abril, de manera bastante frecuente con varios dirigentes sociales, con muchos miembros de la Mesa de Unidad Social, que ellos fueron, por ejemplo, quienes nos plantearon, así como quiero ir un poquito más atrás, la glosa 11, la discutimos y la codiseñamos, y la 12, con otro grupo de dirigentes de base el año pasado. Lo que es el artículo 50 lo fuimos trabajando también con muchos dirigentes de base, y ahí lo que se busca, que también han habido algunas aprehensiones. Ayer, por ejemplo, tuvimos una videoconferencia con varios miembros de la academia que tenían muchas dudas muy legítimas, se las explicamos bien. Ahí está Gonzalo, está Jonathan, siempre las cosas en equipo, que también me gusta resaltar todos los créditos de mis compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que buscamos acá en el artículo 50? ¿Cierto? Que son los cambios de subsuelo en los polígonos urbanos para construcción de vivienda social, siempre y cuando haya un acuerdo entre el municipio, entre los grupos colectivos. Y aquí volver a reforzar, esta es una ley que sigue reforzando la participación colectiva en la búsqueda y la construcción del hábitat. Somos muchos que llevamos muchos años en esto, trabajando con los comités, apoyando a muchos comités. Así que volver a reforzar, porque en algún momento se discutió el año pasado que pudiese una ley que trata de privilegiar lo individual sobre lo colectivo, y eso no es así. Se lo digo de primera fuente, porque me toca estar muy vinculado a los comités de vivienda de este país. Con varios de ustedes me ha tocado trabajar en muchas cosas, ¿cierto? Tratando de resolver desde los detalles más que
que podrían ser muy menores, pero que son muy delicados para que los proyectos salgan adelante. Básicamente, ¿qué es lo que buscamos con las modificaciones de ley para el artículo 50? Es que una vez que hay un acuerdo, de modo de no pasar por arriba de ninguna planificación territorial, de no pasar por arriba de y no saltarnos ningún procedimiento, por ejemplo, de evaluaciones ambientales que algunos grupos nos plantean con justa razón, en ese proceso sí poder acelerar, dado que ustedes saben que en promedio nos demoramos 3 años, entonces con el ánimo de poder ir destrabando y darle soluciones, ojo, y esto nuevamente es para soluciones colectivas, para comités de vivienda. Ese es otro de los focos. Un cuarto punto que creo que es bien relevante poner a la mesa, que tiene que ver con los temas patrimoniales, ¿cierto? Y que también salió con mucha crítica y muchas aprensiones absolutamente válidas. Sería, pero contraproducente, como quieran verlo, que un Ministerio de Vivienda y Urbanismo esté en contra de nuestra historia patrimonial. Sería absolutamente sin sentido. Aquí lo que se busca, y esto también es bien importante, lo hemos juntado con muchos de los actores, lo que se quiere es mantener absolutamente lo que es la morfología de los espacios. Lo quiero ridiculizar en un ejemplo. Alguien en algún minuto se pensaba, por ejemplo, que el centro de La Serena, que el casco histórico, y que vayamos a poner torres de 22 pisos. Aquí lo que o sea, no puede ser, no podemos estar más en contra de esa mirada. Aquí lo que se busca es cómo podemos revitalizar ciertos polígonos históricos, ¿cierto?, con carácter patrimonial, donde se mantenga la morfología y donde lo que buscamos es, por ejemplo, incentivar ciertos instrumentos de densidad, de densificación, de modo que también se puedan, en muchos de ellos, volver a poblar, y también manteniendo, insisto, y poder recuperar también estructuralmente muchas de esas edificaciones. Así que también lo hemos ido recogiendo con varios de los actores. Y si quieren, para ir cerrando en algunos de los temas, que si bien pueden ser herramientas más técnicas, más acotadas, pero que no son menores la importancia de una planificación territorial, tiene que ver con 2 instrumentos de la cartera. Uno que son la regeneración de barrios vulnerables. Por ejemplo, que a mí uno que me gusta resaltar mucho, y probablemente el senador Latorre lo conozca, ¿cierto?, en Viña del Mar, en la zona de Glorias Navales. Esto lo estamos trabajando en 19 territorios del país, en Bajo de Mena, La Vicuña Maquena en Rancagua, poblaciones como Baqueano en Antofagasta, que demolimos la semana pasada, que son Las Américas en Talca, y muchas otras, ¿no? Villa Los Cóndores también en Temuco, probablemente la senadora Aravena también lo pueda conocer. Y aquí lo que buscamos es cómo, primero, el Estado reconocemos, y eso yo creo que es un acto que es importante y tiene fuerza, reconocemos que nos equivocamos en muchos sectores de nuestras ciudades al concentrar viviendas con familias de ingresos bajos, sin equipamiento, sin áreas verdes, y lo que estamos haciendo en estos lugares es volver a ser ciudad sobre ciudad. Y aquí lo que buscamos a través de esta ley son algunas herramientas que nos ayuden para acelerarlo. Pongo ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, cuando hay un pasaje, cuando hay una calle que hay que desafectarla para volver a construir en ese polígono, dado que las densidades que habían antes, queremos que eso sea más rápido. Otra cosa más que es bien interesante, y economías más desarrolladas que nosotros la están utilizando ya hace varios años, que es lo que nosotros le llamamos lenguaje, si quieren más de nuestra tierra, le llamamos los pequeños condominios. ¿Qué es un pequeño condominio? De acuerdo a la jerga nuestra. Es como en zonas bien ubicadas dentro de la ciudad, barrios históricos, muy bien conformados, pero que están precarizados. Como en esas manzanas, con una densidad absolutamente acotada, tú vuelves a regenerar. Pongo ejemplo, fusionas 3, 4 lotes y vuelves a generar, por ejemplo, una edificación de 2, 3 pisos. Pues, ¿cómo regeneras una media manzana? Países más avanzados, insisto, que los nuestros, por ejemplo, en Japón se hace bastante, en Tokio, en algunas ciudades europeas como Viena también se hace bastante, y creemos que logra dinamizar, y esto es importante, son lógicas para permitir que el allegamiento de algunos barrios históricos, las nuevas familias que se van conformando en lugares donde no hay muchos ingresos, permitamos que sigan donde mismo y no estar pensando nuevamente y necesariamente donde hay un terreno de 4 hectáreas para poder construir 180 viviendas, por decir cualquier número, ¿no? Entonces, esta es una ley desde el punto de vista del espíritu, de la integración social, que tiene muchísima fuerza. Nos hemos juntado con muchísimos actores, y ahora, si quieren, para ir cerrando,
y donde hemos ido recogiendo muchos de estos puntos, lo que a nosotros nos gustaría mucho y volver a agradecer todo el proceso que ha habido, que ha sido muy enriquecedor, así como hemos ido aprendiendo de las distintas miradas críticas, algunas cosas que se refuerzan. También nos ha permitido a nosotros, con muchos actores, ir afinando con otras reuniones varias de esas aprehensiones. Como les contaba, sin ir más lejos, ayer nos hemos juntado con alcaldes, con academia, con los grupos de base, y que creo que lo he ido perfeccionando. Lo que obviamente nos gustaría mucho, y ahí, buen presidente y miembros de la comisión, como usted bien lo mencionaba, si se puede, ¿cierto?, avanzar en la etapa, poder llevarlo a sala, y para que después, obviamente, podamos ir analizando, y nuevamente ustedes saben, nuestra discusión absolutamente abierta para que tengamos la ley lo más perfecta posible, ya después a nivel de indicaciones, cosa que la vayamos discutiendo y vayamos corrigiendo cada una de las dudas que probablemente todavía queden, pero para volver a reforzar, esta es una ley que es muchísimo más robusta que lo que era hace 6-7 meses. Creo que lo que ustedes mismos nos pidieron era volver a analizarla, siempre, que se retomaría siempre y cuando sea una ley que recoja con mucha fuerza gran parte de las aprehensiones que hoy día en nuestro juicio están ya bastante consideradas. Así que como ejecutivo y como representante del ejecutivo, nuevamente volver a agradecerles por este proceso, por este espacio, contarles también en lo que estamos actualmente pensando en un plan de reactivación, y esperemos que esta ley, obviamente que la vayamos afinando entre todos, también logre dar a luz relativamente pronto, para que también tengamos buenas herramientas pensando en un plan de recuperación donde la integración social sea un eje absolutamente primordial. Lo conversamos hoy día en la mañana con el ministro Ward, que lo que nos planteaba también el cómo seguir agradeciéndoles obviamente como comisión y con toda la disposición nuevamente como ejecutivo para ir recogiendo en las etapas que vengan todas las dudas y por supuesto toda la flexibilidad para que quede finalmente en un cuerpo jurídico que nos asegure que vamos en el camino correcto de tener ciudades mucho más integradas. Así que muchísimas gracias. Sí, un minuto. Por alguna razón, el senador Sandoval en este minuto no está en pantalla. Ahí está. Ahí está el senador. Habíamos tenido algunos problemas, me alcancé a perder una parte de ese tema. Vamos a prorrogar, amigos senadores, por 15 minutos para aprovechar de dar tiempo. Tiene la palabra Jorge. Jorge Soria me refiero, senador Soria. Tenía que decir así. No, señor subsecretario, ¿no es cierto? Senador, así es el cargo que aún el presidente por confianza me mantiene aquí. Mientras dure esto. Siempre estuviste al lado izquierdo, ahora estás al lado derecho mío. No, lo que yo quería decirte, que el último punto que tocaste, para no echarte a todo el mamochote, ¿no es cierto? Cuando yo leí lo que ustedes trajeron, quedaba muy ambiguo que los terrenos, por ejemplo, nosotros en la Alameda hacemos el metro, para que lo entiendan todo y sea más claro. Claro, se hizo 50 años atrás, yo cuando vine a estudiar ya estaba hecho en el Barro Sarana, que me mandó mi padre para acá de Iquique. Ese terreno se expropió para hacer el metro. Y tú la otra vez y ahora dejas de que ese terreno que ya sobró se le entregue a la empresa privada para que ella haga negocios de ello. Yo ahí te digo, esas son las cosas que no hay que entregarle al ministerio, ni al presidente, ni a nadie. Si hay un terreno que ha sido expropiado para hacer una obra pública, que tú hablas siempre, los parques, lógico, para hacer parques, para hacer vivienda, que no se pueden hacer casas de un piso, hacemos vivienda para la clase media y para los pobres se puede. Y yo te lo voy a mostrar con cifras.
Y te recuerdo lo que fuimos noticia en el mundo entero, y se lo recuerdo a todos mis colegas, hace 3 meses atrás, que la vivienda más cara de Chile, en Chile, somos la que le llega a los más pobres. Pero en el mundo entero, Chile es el más caro de todos lo que le entregamos a los más pobres de Chile, a la clase media. Entonces, lógico, ese terreno va a ser vendido caro y ese no es el negocio del Ministerio de la Vivienda. El negocio del Ministerio de la Vivienda es que todos los chilenos, pobres, partiendo por ahí, y la clase media, tengan una casa. Entonces, no podemos vender los terrenos que son de todo el pueblo a aquel que tiene dinero. Que no me molesta la gente que tiene dinero, por si acaso. Ni que son empresarios. Yo soy empresario, no soy un empresario rico, ni tengo dinero, pero tengo buena situación y vivo en familia de muy buena situación. Entonces, no tengo problemas sociales, estimado ministro, en este momento. Te nombro ministro. Entonces, a lo que... me agrandó senadora. Sí, tengo que conquistarte para mi lado. No, si lo único que pretendo, viejo, es que se haga todo en justicia. Yo te digo, en Iquique, anda Iquique. Yo te llevaría, claro, en esto de pandemia no voy. Pero que pase un poco, vamos juntos. Miles de casas se hicieron de gente que no tenía para pagar uno. Miles. En autoconstrucción, en cooperativa, en todo sistema en que el Estado nos dio el terreno y los organismos nos facilitaron para que toda la gente pudiera. Entonces, se puede si hay el criterio desde el Ministerio del Gobierno y los municipios funcionan con los planos reguladores. El problema es que no, ahí tú cuando pides eso para tu plano regulador que te lo cambiemos, en que sea solo votaré que no nomás. Porque eso es pasar los terrenos de la gente que estamos hablando, que hay que ayudar al pueblo, a la clase media y todo, y al final se lo entregamos a los ricos para que se hagan más ricos. Si los ricos no necesitan que le entreguen nada, ni ningún negociado, saben hacer negocios. Yo hago mis negocios toda mi vida, he vivido de mi negocio, de mi empresa, de mi fábrica, estando preso en Mulchen, levanté una fábrica, preso. Allá me tenían, y años estuve. Y terminé siendo uno de los fabricantes grandes de cecina. Entonces, no tengo nada contra los ricos y los pobres, por si acaso. A mí me gusta vivir, ojalá, en muy buena calidad de vida con mi familia. Entonces, yo quiero que se rompan cosas que se rompieron en los últimos años. La verdad que yo creo que todo, te voy a contar otra anécdota para que me crean. Yo hablé con Pinto Lagarrigue, que era como tú, subsecretario, una cosa así, 5 horas, me tuvo sin almorzar, no me invitó ni una Coca-Cola. Pero ese ministro momio de Alessandri, ya no podía ser más momio, era rico, empresario, tenía de todo. Después de las 5 horas, él pescó el teléfono, llamó a Iquique, al intendente, le dijo, pare la construcción del Morro, que estaban haciendo casas de un piso. ¿Qué le contestó el señor intendente? Le dijo, tenga cuidado con lo que le habla Soria, que es un hombre muy, muy colorado. Si hubieran 5 colorados como Soria, a los 5 le pido al presidente Alessandri que los ponga en el ministerio. Te estoy llamando para que paren las obras, estaban haciendo. No están en el primer piso, en la mitad, las destruyó por orden del ministro, que ya no podía hacer más momios los momios. Y ahí están los edificios maravillosos de 5 o 6 pisos del Morro, con 70 metros cuadrados. Eso hizo un gobierno de derecha, momio, todo lo que tú quieras. Y yo lo respeté siempre. ¿Por qué? Porque le dio al pueblo, que eran todos cesantes en la salitrera, estamos hablando que Iquique tenía 38.000 habitantes y no había trabajo de nada, nada. Eran puros pololitos. ¿Ok? Eso te pongo como ejemplo. Cuando se queda el pueblo, yo no sé cómo se ha gobernado estos últimos años y cada día le bajamos más metros.
¿Quién lo sube así media revolucionaria cuando se estaba yendo en el fondo? Michelle. Ella nos aumentó los edificios que pedimos que se votaran también, pero por el terremoto los 4 años atrás, estoy hablando los 5 años atrás nomás, no te estoy hablando, te hablé de la historia cuando nazco en mi primer gobierno, pero ahora te traigo a esto. El director de obras vio, después de mucha pelea con la empresa constructora que habían terminado los edificios, y tiraron 100 edificios en Iquique, al suelo, 5 años atrás, por orden del director de obras municipales actual, y era de ese tiempo. Cabro joven, idealista, vio la escoba, hay que echarlos abajo. Y Michelle hizo los edificios actuales con 55 metros. Me pasé, y con esto termino, del supermomio, que llegó a los 70 metros, de Michelle, que hizo la revolución de la vivienda en los últimos 48 años, y lo hicieron caminando a 55 para 60. Ya, lindo los edificios, de 5, 6, 5 pisos, creo. Ya, eso lo hizo el Ministerio de la Vivienda, Michelle lo partió, y un gobierno que es el tuyo, con tu presidente a la cabeza, terminaron los edificios que hoy hay. Entonces, ¿qué quiero decirte? Eso es lo que no se ve en ninguna parte de Chile, Arica, Magallanes. Pero eso va de una lucha de quien tiene el poder local y tiene a todos los viejos alrededor. No para hacerle huelga, tirar piedras, ni insultar al gobierno que esté gobernando, hay que respetarlo. Cuando el pueblo ya puso un presidente, ya no es el momento de irlo a insultar ni sacarle la cresta. Sí que cumpla las cosas que son de extrema justicia, como yo trato contigo haber llegado acá para buscar en estos años que estoy aquí, que volvamos a los tiempos de Alessandri, del viejo Frei y de mi querido Salvador Allende, que digamos, murió pataleando, y después de él se acabaron las cooperativas y todo esto, encuentro de población como se hacían antes. Y no era que lo hacíamos los más rojos ni más azules, éramos todos. De todos lados buscábamos calidad de vida para nuestro pueblo. Y eso es lo que yo trato de entregarte, mi experiencia con un muy buen afán. ¿No? Más allá, ni más acá, ni yo a esta altura voy a buscar un votito, ni mucho menos. Pero sí que tengo claro como empresario dónde se le carga la mano en los valores cuando no somos jodidos en hacer las leyes. Pues tú tienes las leyes jodidas, las casas van a salir baratas y Chile va a salir de... También para ti, Gonzalo, no me había dirigido, estaba dirigiendo hasta tu jefe nomás. Ahora que miro por este lado, las casas de Chile tienen que ser como en todo el mundo. Es el precio. Yo mismo ahora hice bajar unos presupuestos ahí que tengo de los secretos militares, se los voy a entregar enterito a ustedes. Pero para que lo vean, cómo estoy buscando un modelo de casa que hay en el mundo, que es una de las más baratas, digamos, para construir. Porque hay que buscar modelos de parte de nosotros, los políticos. Y eso te corresponde a ti, Gonzalo, y a ti, ministro. Y a mí, que me pagan para esto también, pues nos pagan a los tres, junto a todos los compañeros que estamos aquí. Unos más peleadores, otros menos. Pues me refiero al más peleador que tenemos, y muy buen hombre aquí, Alejandro. Alejandro tira puñetes para todos lados ahí, defendiendo estas cosas. Bueno, pero es la manera de hacer el bien. Unos lo hacen más duro, otros más blando. Yo lo hago un poco como bambolina, así, pero yo no te aguanto una chau. Tú puedes ganar toda tu ley, pero yo me haré el trabajo, y en eso sí te lo juro. Me recorro cuando termine la pandemia Chile para demostrar que se pueden hacer cosas más baratas. Mi tarea aquí es que todo el mundo tenga una casa maravillosa y al mejor precio. Y yo creo que todos los senadores estamos en la misma onda. Y yo creo que el gobierno también. El problema es que en los últimos años de que murió Allende se fue perdiendo los objetivos finales, tanto en la izquierda como en la derecha. Bueno, recuperémoslo y no peleemos con nadie. Pero
el pueblo hay que darle el todo, si no está jodido. Seguimos con las callampas por todo Chile y hay que ver los años que vive uno que vive una tuberculosis, vivienda sanitaria. ¿Ah? Y el que vive en las callampas y todo, ve las cantidades de años que vive. Entonces, si queremos al pueblo, que viva igual que los años los ricos. Que el rico sea una cosa, pero no puede ser que el pobre, por ser pobre, tiene que vivir menos años. Ese era mi mensaje, para que sepa quién soy yo, me has escuchado vos, veo que no te olvides las cosas que he dicho. Bueno, tienen todo un bagaje de un ser humano. Soy católico, hijo de masón, socialista. O sea, todo me lleva a tener que defender en estado natural una igualdad para todos. Muy bien, Jorge. Perdone, presidente, que le gasté parte de su... No. ¿Cómo se llama esta sesión que había llamado? Pero había que escucharlo algún día. Si no se sabe aquí, el Soria tira patas para allá, tira patas para allá. No, el Soria lo que está buscando, lo más homogénico que hay, que fuimos los chilenos y que fue un modelo que sacamos del mundo. Y eso es todo. Muy bien, muy bien, Jorge. Al contrario, siempre sus palabras tienen el valor de la experiencia, tienen el valor de la historia, tienen el valor de haber representado evidentemente un sentimiento que lo compartimos de diferentes maneras, a lo mejor, con diferentes apreciaciones, pero siempre está evidentemente muy valorada esa opinión, así que no hay problema. ¿Tengo un problema? Sí, yo tengo un problema porque los comités concordaron, ¿verdad?, algunos acuerdos con respecto al funcionamiento de las comisiones, de los tiempos, particularmente de lo que viene por delante. Lo que sí me queda a mí claro respecto de la interpretación, de la intervención que hace el subsecretario, es que aquí hay 3 o 4 temas que para nosotros eran fundamentales que teníamos que resguardar. Uno, el tema de suelo. Y la compra de suelos por parte del Estado no es para entregárselo a inmobiliarios, sino que es para entregárselo, ¿verdad?, para el desarrollo de las políticas habitacionales que como ministerio, como municipio, ¿verdad?, se van a llevar a cabo. Ese es un tema que está absolutamente, ¿verdad?, contenido en esta disposición. Y que no vamos a comprar terrenos para entregárselo a inmobiliarias, como bien dice el senador Soria, para terminar enriqueciendo, ¿no es cierto?, el bolsillo de algunos pocos, sino que al contrario, lo que se busca es precisamente enfrentar un problema que tenemos en todas las ciudades, que el alto valor del terreno nos está limitando el acceso a la vivienda a muchas familias que esperan años y años y años. Y tú conoces, subsecretario, lo que nos pasó ahí en Aysén con el caso de Amuyén 1 y Amuyén 2, que a Dios gracias, hoy día salió el permiso de edificación, Guillermo, falta un tema ahí de la unidad técnica de ustedes, de la no sé cuánto, que tiene que ver un problema ahí sáquenlo, es urgente y ya estamos listos con ese tema. Y empezamos a construir en empezamos a construir en realidad en los próximos meses. Tema de suelo, me parece muy bien, el mensaje es para resolver los problemas de acceso a la vivienda de la gente vulnerable de nuestra región. El artículo 50, bajo ningún punto de vista aquí el tema de la disposición y la voluntad, ¿verdad?, de la participación es absolutamente fundamental, prioritaria en cualquier instancia. El plano regulador es la carta fundamental en un proceso de inicio de un desarrollo, ¿no es cierto?, urbano, nos parece absoluto. Y el tema patrimonial, ¿para qué decir? Yo absolutamente igual, bajo ningún punto de vista, nosotros quisiéramos que ningún sector patrimonial tuviera una afectación en esa dirección. Todo lo contrario. Y tú señalaste ahí esta regeneración de barrios vulnerables y otras iniciativas. Así que hay mucho que hacer. Yo espero sinceramente que podamos avanzar con este tema. Guillermo, yo te sugiero, subsecretario, hables con Jorge, hables con Juan Ignacio, porque todos tenemos, siempre al final nos queda, ¿será así la cosa? ¿Será cumplir? ¿Habrá dudas al final? Siempre, y además las organizaciones siempre parten de la premisa de las dudas también. Así que creo que hay harto que hablar, amigo. Te sugiero, subsecretario, que hables con los senadores Jorge Soria, con Juan Ignacio Latorre, con Alejandro Navarro, y podamos, en definitiva, entrar a la fase de detalles de este proyecto. ¿Ya? Tienes la última palabra para despedirnos, Guillermo Rolando. Perfecto. Bueno, presidente, nuevamente el agradecerles.
desde el punto de vista, pero con mucho gusto, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también de hablar con varios de los senadores de la comisión, y como usted bien lo menciona, vamos a hacer absolutamente el objetivo, ¿no? de las dudas que pueden haber durante la semana. Un pequeño comentario al senador Soria, el senador que a lo mejor no está anclado en la ley, pero creo que son buenas noticias, porque usted mismo lo ha planteado con mucha fuerza, que tiene que ver respecto a las cooperativas, ¿cierto? Usted nos ha mencionado, contarle que hemos venido desarrollando ajustes bien importantes para hacer un llamado especial de cooperativas, que queremos hacerlo en región metropolitana, en Valparaíso, y también lo queremos hacer en Tarapacá. Así que personalmente me voy a poner en contacto con usted para poder comentarle cómo lo estamos pensando, para que podamos hacer, ojalá, más de algún piloto de los que usted nos ha mencionado varias veces, para que vea que siempre vamos escuchando, recibiendo buenas ideas. Así que, bueno, ahí, presidente, bueno, insisto, ¿no? Desde nuestro lado, toda la voluntad de seguir afinando. Ahí yo desconozco cuál sería como el procedimiento que tienen pensado, presidente, como comisión, si nos damos unos días más para poder conversarlo con cada uno de los senadores, o obviamente ustedes tienen que dirimir cuál es el mejor mecanismo, pero por supuesto que durante esta semana voy a poner tengo la oportunidad permanentemente con varios de los miembros de la comisión por temas más puntuales territoriales, pero voy a recoger ese guante absolutamente, que sea exclusivamente respecto a esta ley de integración. Correcto, subsecretario. Lo que pasa es que ya hemos reabierto este proceso de discusión, llegó un planteamiento, hemos escuchado a diferentes sectores, el proyecto está aprobado en general, ¿verdad? Por la sala, falta remitirlo a la sala, ¿verdad? Lo hemos suscrito los senadores, pero entiendo que legítimas dudas de cómo se llama, de los senadores que han planteado algunas observaciones, que yo creo que muchas de ellas me dan la impresión a mí que hay respuestas, pero me gustaría que tú lo conversaras con los 3 senadores que faltan para objeto de formalizar la suscripción del tema. De ahí se va a la sala, ahí va la votación en general, y después entraremos a la discusión en particular del proyecto. Claro. ¿Ya? Yo te sugiero eso para que el secretario lo coordinen con nuestro secretario, don Jorge, a objeto de cerrar ese capítulo también. Presidente, perdón, una cosita. ¿Presidente? Secretario, dígame. No, una sola cosa quería recordar, que tal como se dijo en la sesión de 2 de junio, todas las exposiciones de los invitados del mes pasado y este debate de hoy día se van a contener al inicio del segundo informe, toda vez que el primer informe ya fue despachado. ¿Ah? Así que todo este debate va como debate previo, y después ya van a venir todas las indicaciones en detalle, así que ahí se va a contextualizar todo, señor presidente. Solamente era eso, recordar. Correcto. Ojalá que esto resuelvanlo rápidamente para que tengamos este informe y lo podamos remitir a la sala para su tramitación. Amigos, un abrazo cariñoso a todos, que estén súper bien, cuídense en estos días. Alejandro, te veo atrás una radio antigua, vamos a conversarla después, cómo es esa radio. Juan Ignacio, un saludo cariñoso también para ti, a Carmen Gloria, a Jorge. Presidente, dame un minuto para Oiga, pero son minutos, son minutos. Pues, los minutos de Soria. Un minuto, cuéntelo, secretario, cuéntelo los 60 segundos. Ministro, el problema es simple. El plano regulador lo lleva a la práctica, lo maneja y lo dirige el municipio. Tú traes a la ley que vamos a aprobar para que el presidente, los meses que le quedan, pueda hacer miles de casas para los chilenos con el mayor gusto, velocidad, pero tú no te manejas la ciudad, ¿entiendes? Plano regulador lo maneja el alcalde, el gobierno local. No lo va a manejar el gobernador. Así en los Estados Unidos, así en China, así en Europa. Es lo lógico. El poder de las ciudades los tienen los alcaldes. Tú haces la ley, eres el técnico, eres el gobierno. Nosotros tenemos que hacerle lo que tú dices, que lo estamos discutiendo acá entre todos, de todas las corrientes políticas, para que Jorge, el país haya. Eso es todo. Muy bien, Jorge. Fue el minuto más largo que yo haya conocido.
Alejandro Navarro me está pidiendo el último minuto, dice. Te doy el mío. Gracias. Los minutos de Soria estamos el resto de la tarde. No, solamente para Guillermo Rolando. Mira, el subsecretario ha levantado un tema muy importante, que es la inversión, 2 veces más que el tsunami, pero también un mecanismo participativo para escuchar a todos los actores. Y me gustaría, Rolando, muy breve, decir cómo va a operar, porque hay mucha inquietud. ¿Cómo va a operar ese mecanismo? Yo, la voluntad de diálogo, yo la valoro extraordinariamente del Ministerio, de cómo escuchar a todos los actores. Y ahí va a tener los alcaldes, los concejales, a la ciudadanía. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Esta comisión ha estado, pero delante del Ministerio, porque esto fue la Comisión de Vivienda del Congreso. Si los van a definir, va a haber un mecanismo especial. Si nos puede responder eso, o la próxima sesión, si no fuera el caso ahora. Eso, presidente. Me parece la inquietud, Alejandro. Guillermo, mándale la información, mejor, y vamos a seguir conversando. Así que te queda cerremos este capítulo nomás y sigamos atentos a este proceso, ¿ya? Un abrazo cariñoso, amigos. Cuídense. Más minutos porque los toma Jorge y los transforma. Nos vemos, un abrazo Jorge. Muy grande a todos. Cuídense. Un minuto, Jorge Soria, ¿vale? Un abrazo a todos, buen día, que le vaya bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos.